Debemos de rechazarlo a todo momento. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque muchas veces no entendemos lo que Dios o lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y es necesario que lo entendamos, que lo asimilemos, que nos demos cuenta del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Aquí se me seca la boca, en la casa hablo hasta por los codos, y aquí se me seca la boca. Aleluya. Entonces, ¿vamos a perseverar en pecado para que la gracia abunde? No, la respuesta está en el versículo 2. De ninguna manera indica la respuesta de Pablo a la pregunta: fuera con este sentimiento. No debemos de pecar. Y dice: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir otra vez en él? O sea que si practicamos el pecado, volvemos a la vida que teníamos antes de que recibiéramos a nuestro Señor como Salvador de nuestras vidas. De ninguna manera, no podemos volver. Dice: de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado. Y esta palabra, aquí yo no sé, en mi Biblia, no sé en la de ustedes, si está escrita bien, donde dice: perseveraremos en el pecado. Debería de escribirse que los que somos muertos a el pecado. Esta palabra, el pecado, según los estudiantes, los maestros de la palabra de Dios, significa la naturaleza pecaminosa. Entonces, se leería de esta forma: que los que somos muertos a la naturaleza pecaminosa, ¿cómo vamos a vivir en ella? Esto demuestra lo que el cristiano ya es en Jesucristo. Nuestra posición con Cristo. Nuestra posición con Cristo es una posición perfecta. Perfecta. Dios nos declaró santos en el momento que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Antes de venir a Cristo, cada uno de nosotros teníamos una naturaleza pecaminosa que la heredamos de nuestros padres. Adán pecó contra Dios y cambió la naturaleza de Adán. La Biblia dice en Génesis 1, 26 y 27, dice que Dios crió al hombre a imagen y semejanza de Dios, los crió, varón y hembra. Adán tenía la imagen de nuestro Señor. Adán tenía la naturaleza divina. Pero cuando Adán pecó por incredulidad, y esa es una cosa que acabo de aprender yo, que el pecado más grande del cristiano que puede cometer no es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque pocos blasfeman contra el Espíritu Santo, pero muchos no creemos la palabra de Dios. Y el pecado de la incredulidad es el pecado más grande que el hombre puede conocer, no creerle a Dios. Y Adán no le creyó a Dios. Adán dudó que lo que Dios le había dicho fuera verdad. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Yo le decía a mi esposa que Satanás no puede dudar en la palabra de Dios. Él sabe que es palabra de Dios y no la puede cambiar. Pero si la puede sacar de su contexto, entonces es cuando nos hace mucho, mucho daño. Y la gente le cree a Satanás. La gente le cree a Satanás. Dicen: que hagas poquito aquí, poquito allá. No te va a dañar. Tú puedes andar haciendo esto, haciendo lo otro. Si usted va conmigo al libro de Gálatas, capítulo 4. A ver si no ando muy mal. Gálatas, capítulo 4. Y verso... No, es capítulo 5, perdóneme. Capítulo 5, versículo 9. El apóstol Pablo hablando
o hablándonos a nosotros, a los cristianos. Dice, un poquito de levadura leude toda la masa. ¿De qué está hablando? ¿De los que hacen donas o de los que hacen pan? Está hablando de nosotros. Está hablando nosotros. Dice un poquito, un pecadito chiquitito, una mentirita blanca, color de rosita, un chismecito chiquito. Ay, hermano, fíjate que te quiero contar, pero no es chisme. Es para que oremos por el hermano o la hermana, pero fíjate que está pasando esto y esto y esto. Aquí dice, una cosita pequeñita, contamina todo nuestro ser, contamina toda nuestra vida. Y cuando nosotros practicamos estas cosas, cuando no atendemos a la palabra de Dios, el Espíritu Santo no puede ayudarnos. Nosotros frustramos la gracia de Dios cuando desobedecemos a Dios. Así es que si queremos vivir una vida recta delante de Dios, tenemos que dejar todo lo que tenga que ver con el pecado. Vamos al versículo 3. Aleluya. Dice el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? ¿Cuántos entienden este versículo? Yo lo entendí mal por mucho tiempo. Yo enseñé este versículo a muchos recién convertidos y lo apliqué al bautismo en agua. Y no tiene absolutamente nada que ver con el bautismo en agua. Y no es que el apóstol Pablo esté malentendiendo o malinterpretando el bautismo en agua. El bautismo en agua es muy importante, pero no tiene nada que ver. El bautismo en agua es un símbolo del bautismo en Cristo Jesús. El bautismo en Cristo Jesús nos salva. El bautismo en agua no nos salva. Y hay mucha gente, yo conozco personas que ponen toda su fe en el bautismo en agua. Dicen, ¿ya estás bautizado? Conozco un hermano que hablando con él, le pregunté una vez, oye, ¿y cómo está tu hijo? Dice, ay, mi hermano, dice, no anda bien, dice, y fíjate que ya se bautizó. Ya se bautizó, dice, y ahora tiene que caminar derecho, dice, pero no anda muy bien. Ya se bautizó. Le digo, ¿y qué pasó con el bautismo? Lo único que hiciste es metiste a tu hijo seco y lo sacaste mojado. Eso es todo. Porque el bautismo en agua no cambia. Y aquí dice claramente, dice, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Somos bautizados en su muerte. En otras palabras, cuando Cristo murió en la cruz, en la mente de Dios, usted y yo morimos con Él. Morimos a la naturaleza pecaminosa, porque Él pagó la deuda por el pecado de cada uno de nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz, en la mente de Dios, nosotros fuimos sepultados con Él. En otras palabras, Él se hizo nuestro sustituto. Yo no sé si puedan entenderme lo que me pasó, que hace unas 3-4 semanas, leyendo este mismo versículo. Mi esposa dice que si yo me voy primero, me le voy a aparecer sentada ahí en un sofá con mi Biblia abierta y leyendo. Y el otro día estaba yo leyendo este pasaje, hace unas 3-4 semanas. Y mientras yo leía esto, que Cristo se hizo nuestro sustituto, yo decía, ¿cómo fue? ¿Cómo yo puedo entender esto? Y cerré mis ojos, me hice hacia atrás y me puse la Biblia aquí en el pecho.
A veces mi esposa entra allí y me dice, ¿estás dormido? Y le digo, no estoy dormido. Y estaba yo meditando en esta palabra. Y yo no sé, yo no puedo decir que fue una visión. Yo no puedo decir, no puedo entender exactamente lo que pasó. Pero mientras yo estaba ahí, sentado, con los ojos cerrados, meditando en esto, yo miré en mi mente yo pude mirar una corte judicial, una corte como del Estado. Yo no sé cuántos han estado delante de un juez, yo lo estuve algunas veces. Gracias a Dios que el Señor me sacó de ahí. Pero yo estuve algunas veces delante de un juez. Y en este caso, mientras yo estaba con mis ojos cerrados, yo miré a este juez, personaje alto, fuerte. Y luego el que me acusaba a mí empezó a hablar y dijo toda mi vida, desde que yo tenía como 6, 7 años, hasta el día que yo acepté a Cristo. Este hombre hizo esto, hizo lo otro, y marcó toda mi vida. Cuando terminó de hablar, me dice el juez, ¿es cierto todo lo que este hombre ha dicho? Y yo moví mi cabeza y me dice, contesta, ¿sí o no? Y yo dije, sí. Y toda la audiencia que estaba allí dijeron, es digno de muerte. Tiene que morir. Porque él mismo ha confesado que toda esa maldad que acaba de decir este hombre, él la cometió. Y yo sentí que como si un balde de agua fría me hayan echado en mi cuerpo. Y cuando abrí mis ojos, miré a un personaje, un joven, quizá 18 o 20 años, que estaba ahí y le dice al juez, ¿me permites que yo muera por él? Y el juez le dice, si él lo acepta, está bien. Y me dice el joven, ¿quieres que yo tome tu lugar? Cuando eso sucedió, yo volví de lo que yo estaba viendo, como le digo, en mi mente, yo no sé. Y yo estaba caminando por el pasillo y mis lágrimas estaban corriendo por mi cara. Todo, aquí estaba yo bañado. Ya mi Biblia estaba allá en el sofá, yo no sé a qué horas me levanté, yo no sé, la hermana conoce la casa, pues estaba caminando yo de la cocina para la puerta ahí y estaba bañado en lágrimas. Y oí una voz que me dijo, eso significa lo que Jesús hizo por ti. Él fue tu sustituto. Pero usted y yo necesitamos aceptar ese regalo que Dios hizo y necesitamos entenderlo, asimilarlo, porque cuando lo miramos en la cruz, muchas veces creemos que es una historia y no es, aunque es historia, pero fue una realidad, y es una realidad que toma lugar en cada uno de nosotros en el día en que nosotros aceptamos a Jesucristo. El día que nosotros doblamos nuestras rodillas, Dios quitó esa naturaleza pecaminosa que teníamos y puso una naturaleza divina en cada uno de nosotros, porque puso su Espíritu Santo, el cual nos da el poder para vivir una vida de santidad. El problema de la iglesia, el problema mío, por así decirlo, es que yo me parezco mucho a los Gálatas. Mucho a la iglesia de Gálatas. Yo fui salvo, como los Gálatas, por aceptar a Cristo y el sacrificio que Él hizo en la cruz, pero me quiero santificar por las obras. Queremos santificarnos por cosas que nosotros hacemos. Y hoy se dicen tantas cosas se dicen en la televisión. Este mismo día escuchaba yo a un predicador que estaba diciendo que si uno quería vivir una vida para Dios, dice, y tienes un problema, un pecado en tu vida, una adicción, ya sea cigarro, ya sea licor, ya sea lo que tú tengas en tu vida, lo que tú necesitas es ir con un profesional.
es ir a un psicoterapista para que te ayude a salir de esa adicción. Y yo dije, yo no encuentro en ninguna parte en la Biblia terapistas, ni psicoanalísticos, ni nada de eso. Y yo recuerdo el día que el Señor me salvó, hace 32 años, hizo 32 años, ahora el 28 de enero pasado. Yo trabajaba en una compañía, tenía como 8 años, en esa compañía donde yo embotellaba el licor. Mi trabajo era donde entraba la botella hasta donde salía llena, y para ver si estaba bueno le probaba cada rato, a ver si no se me había rebajado o subido. Y todo el tiempo andaba yo borracho. Entraba en mi juicio y salía borracho. Me iba para la casa y yo no sé, las botellas de licor se me pegaban y a veces cuando paraba el carro salían de debajo del asiento. Yo no sé quién las metía ahí. Y el día que yo le dije al Señor, entra a mi vida, el Señor no me dijo, ve a la casa de rehabilitación. Ese día el Señor arrancó todo, de raíz de mi vida. Y todavía trabajé como 6 años más, trabajé como 14 o 15 años en esa compañía. Y nunca, Dios lo sabe, que necesité de una gota de alcohol, hasta hoy. El Señor me ha librado, me libró, me sacó todo eso. ¿Y qué me dice todo esto? Que lo que nosotros necesitamos es a Jesucristo en nuestro corazón. Jesucristo, lo dije la otra vez y lo vuelvo a decir. Jesucristo es la fuente de donde emana todo lo que usted y yo necesitamos. Y aún más de lo que usted y yo necesita. Cristo es la fuente, pero la cruz de Cristo es el medio por el cual vienen todas las cosas. Nunca, nunca debemos separar a Cristo. Y no me refiero a esta cruz, sino al sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué la cruz? Porque fue allí donde nuestro Señor Jesucristo derrotó a Satanás y todos sus secuaces. Dios pagó la deuda completa por el pecado. Y ahora se nos enseña mucho. Yo he escuchado varios predicadores que debemos pelear contra el pecado, que debemos de pelear contra esto, contra lo otro. Nosotros no tenemos que pelear contra el pecado, porque Jesucristo nos ha declarado justos. Jesucristo nos ha declarado santos. Él pagó la deuda completa del pecado en la cruz del Calvario. Entonces nosotros, ¿por qué tenemos que andar peleando una batalla que ya está ganada? La única batalla que yo miro en la palabra de Dios es la buena batalla de la fe. Esa sí debemos de pelearla. ¿Por qué? Porque Satanás va a tratar de desviarnos de la cruz de Cristo. Y si él lo logra, nos arruina la vida. Nos arruina la vida. A mucha gente, yo conozco personas, aún a gente que predicaba en mis años jóvenes en el Evangelio, varios, éramos como 15 o 20 los que estudiábamos la palabra de Dios, y varios de ellos, al pasar el tiempo, yo los miré borrachos, los miré divorciados. ¿Por qué? Porque Satanás los engañó. Satanás los engañó. Les dijo que no era cierto, que se puede hacer muchas cosas. La Biblia nos dice exactamente lo que debemos hacer. La Biblia dice que no debemos practicar el pecado. La Biblia dice que nosotros debemos de vivir única y exclusivamente para Dios. Por eso el apóstol dijo, no reine el pecado en vuestros cuerpos mortales. Ahí en ese mismo capítulo, en el versículo 12. Si voltea su Biblia, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hay palabritas de a $100. No reine, no domine el pecado en vuestros cuerpos mortales. En otras palabras, no dejemos que la naturaleza pecaminosa reine en nuestras vidas. Oí a un predicador ya hace algunos años que dijo que cuando el cristiano o la persona
acepta a Cristo como su Salvador, la naturaleza pecaminosa es quitada del cristiano y no vuelve a estar más en él. Y que el Espíritu Santo trabajaba automáticamente en la persona. Y yo digo, wow, eso está bueno. Eso está bueno, yo quiero eso. Pero no trabajaba en mí. No trabajaba. Y yo digo, bueno, ¿por qué no trabaja? Si este hombre dijo, y era un predicador, un evangelista, y dijo que el Señor, cuando viene a nuestro corazón, Él deshizo la naturaleza pecaminosa y ya no está en nosotros. Y sin embargo, en este capítulo 6 de Romanos, el apóstol Pablo habla 17 veces de la naturaleza pecaminosa. Y si no existe, ¿por qué el Espíritu Santo perdió tanto tiempo? Entonces sí existe la naturaleza pecaminosa en cada uno de nosotros y va a ser quitada hasta el día que suene la final trompeta y nosotros nos vayamos con el Señor y este cuerpo sea vestido de incorrupción. Entonces la naturaleza pecaminosa va a ser quitada, pero mientras estemos en este cuerpo, la naturaleza pecaminosa está allí. Lo que hace el Espíritu Santo cuando nosotros aceptamos a Cristo y nacemos de nuevo es desconectarla. Y el pastor lo explicó el otro día correctamente. Es como usted desenchufa este micrófono, un cable de esos, no trabaja, pero ahí está. Y si nosotros empezamos a obrar o a querer vivir de acuerdo a como nosotros queremos, sin lugar a duda que la naturaleza va a volver a revivir. Y al rato, sin darnos cuenta, vamos a estar haciendo cosas que no convienen. En este versículo que leí ahorita, el versículo 12 dice, no reine pues el pecado o la naturaleza pecaminosa en vuestro cuerpo mortal, para que no le obedezcáis en sus concupiscencias. Y el verso 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, antes presentarlos a Dios como vivos de entre los muertos por instrumentos de justicia. Hace muchos años se juntó un grupo de, por así decirlo, maestros religiosos para estudiar el cuerpo humano. Y ellos decidieron que el cuerpo era malo, que el cuerpo era pecaminoso. Y de allí fue de donde sacaron todos esos sacrificios que se hacen de martirizar el cuerpo. En México hay gente que hasta se cuelga pengas de nopal. Caminan largas distancias de rodillas. ¿Para qué? Según para martirizar, para opacar el cuerpo. Y el cuerpo no es malo. Es más, el cuerpo no es malo ni es bueno. Simplemente el cuerpo es natural y puede ser usado tanto para Dios como puede ser usado para el diablo. Por eso dice aquí, no reine, no domine el pecado en nuestros cuerpos mortales. Tenemos que abstenernos de todo eso, porque del otro modo vamos a comenzar a hacer sacrificios. Decía un predicador hace algún tiempo que nosotros muchas veces criticamos a los paganos porque se han hecho otro dios o muchos dioses. Dice, pero nosotros los cristianos hemos hecho otro sacrificio. Hemos inventado otro sacrificio. Sacrificamos, hacemos 1000 cosas. Nos sentimos mal. Oía un predicador que dijo, si tú tienes un problema con el pecado, júntate a 3 o 4 personas y oren juntos, búsquense 2 o 3 versículos de la palabra de Dios y eso te va a ayudar, eso te va a quitar el pecado y no lo quita, porque no es, todos tenemos que orar, todos tenemos que buscar a Dios, es bueno memorizar la palabra de Dios, pero eso no nos va a cambiar. Los 40 pasos no nos van a cambiar, porque cuando termines 40 vas a necesitar 50 más. Y seguimos en la misma condición. Lo único que nos ayuda para vivir justa y piadosamente es tener nuestra mirada siempre única y exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Eso nos puede mantener alejados del pecado y el Espíritu Santo, quien supervisa
la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en nosotros nos dará el poder y la fuerza para seguir adelante. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y sigamos adelante en el Señor. Pastor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias. ¿Preguntas? ¿Qué sermón doctrinal, eh? ¿Qué parte de ese sermón no entendieron? Damos gracias a Dios por su palabra. Las cosas que tenemos que entender es que la naturaleza pecaminosa no está destruida, está destronada. Y cuando uno enseña discipulado, enseña doctrina, en tu corazón hay un trono y ya sea está Jesús sentado o está la naturaleza pecaminosa. Y el apóstol Pablo nos dice que no reine. Y eso cuando él dice que no reine, está diciendo, depende de ti. Depende de ti. El hermano, creo que fue el hermano Abraham Ibarra, ¿no? Que dijo, dentro de mí hay dos perros, uno negro y uno blanco. ¿Se acuerdan? Dentro de mí hay dos perros, uno negro y uno blanco, y todo el tiempo están peleando, y luego pregunta, ¿y quién va a ganar? Pues al que alimentes más. Y Dios nos ayude. El cuerpo es pecaminoso. La naturaleza pecaminosa está. El cuerpo no es malo, decía nuestro hermano, y es cierto, no es malo. Déjeme lo ilustro de esta manera. El cuerpo es como la computadora. ¿Sí? El cuerpo es como la computadora. Depende del uso que le des. Los niños hacen su tarea, pero luego viene el viejo y mira pornográfica. Viene el niño y hace su tarea, y viene la mamá y mira novelas, y mira películas, y mira... ¿Quién tiene la culpa? ¿La computadora? No, es el uso que le damos. Es la misma cosa el cuerpo, depende el uso que le demos. El apóstol concluye diciendo, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Va. Luego termina diciendo, ¿y saben qué? No permitan que este mundo los molde a su manera. Sí, luego viene Juan y nos dice, oh hijitos, ¿no sabéis que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios? Dios nos ayude. Dios nos ayude a serle fiel a Dios. Hay un problema hoy en día, con especialidad en estos últimos días, que malentienden o malinterpretan el tema de la gracia. ¿Sí? Y cuando uno no entiende el tema de la gracia, sigue pecando. Agarran la gracia como para continuar pecando, que al cabo Dios perdona. Y échale, oye, perdón. Y por eso vienen muchos los domingos, no aquí en Sion, en nuestras iglesias. Vienen muchos en los domingos a confesarse y salen vacíos, el morral, lo dejan todo aquí y prefieren echarle más. Pero el problema cuando uno malentiende el tema de la gracia, entonces estamos teniendo conversiones sin arrepentimiento. ¿Sí? Déjeme se lo explico. Cuando uno no entiende el tema de la gracia, entonces tenemos muchas conversiones sin arrepentimiento. Y cuando hay el milagro, como que estaba hablando nuestro hermano, que las botellas se le pegaban y llegaba bueno y sano al trabajo y salía borracho, y a veces cuestionaba cómo llegué aquí y cómo se vino esta botella. Y la esposa le preguntaba, ¿vienes borracho? No, vengo del trabajo. Pues sí, venía borracho.
Y luego que cuando acepta a Jesucristo como su Salvador, ¡pum!, terminó todo. Así, ¡pam! ¿Debido a qué? ¿Debido a qué? Déjeme le digo qué. ¿A qué se debe eso? Es que hubo un arrepentimiento genuino. ¿Sí? Y cuando no hay arrepentimientos genuinos, luchamos todavía con esas cosas. ¿Sí? Porque muchos vinieron a la iglesia porque estaban enfermos. Alguien les dijo, ve a la iglesia y ahí van a orar por ti. Y Dios en su misericordia te sanó y aquí estás, pero no hubo un arrepentimiento genuino. Otros estábamos sufriendo financieramente y alguien dijo, ve a la iglesia y habla. Yo hablo con el pastor que te levante una ofrenda. Y te levantamos una ofrenda y en agradecimiento aquí, pero no hubo un arrepentimiento genuino. Otros nos arrimamos porque ya nos andaba con el matrimonio, ya nos andaban amenazando con divorcio, ya estábamos separados y qué sé yo, ¿no? Y luego anda ahí con el pastor Villarreal, él te aconseja, venimos, nos gustó, les ayudamos, nos quedamos, pero no hubo un arrepentimiento genuino. ¿Sí me entiende? Pero estas cosas que transforman al individuo, Dios es poderoso y lo puede hacer cuando hay un arrepentimiento genuino. Cuando reconocemos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y mi condición, necesito un Salvador. Gracias por la palabra del Señor. Bueno, concluyo diciendo que los varones venden tacos esta noche. Ahí están los varones teniendo venta de tacos acá atrás.